Par de avisos antes de empezar. Monse, no te veo la cara. Ponte por ahí, ¿no? Ah, no, que quería el sillón. Quédate ahí, no te preocupes. Como sabéis, tenemos el día 12 y 13 las jornadas de la Fundación, que como creo que conocéis, pero yo os recuerdo, es el encuentro central de las dos líneas fundadas por Willy Jagger, la línea del Zen y la línea de contemplación, y todos los años vamos a tener un encuentro de este tipo. El encuentro este año es en torno a la palabra, el encuentro del año que viene es en torno al silencio, con lo cual, de alguna manera, aunque habrá algunas meditaciones en las jornadas, fundamentalmente está dirigido al intercambio, a la comunicación, ¿no? Y nos encontraremos allí todos los maestros españoles de la línea, también estará Alexander y Viligis, no sé si vendrá alguien más de Alemania, y el próximo año tenemos un session central que se hará en Sevilla. Aprovecho para presentaros a Pedro, que viene de Sevilla hoy, que se incorpora a nuestra práctica. ¿Siempre es en julio? No, el próximo año del año que viene será seguramente en noviembre. Final. ¿En Sevilla es un sitio ideal? Sí, pero no vamos a mirar el sitio ideal. No sé, pero la temperatura influye. De todas maneras, estimularos a que los que de entre vosotros o los que conozcáis que no se hayan apuntado todavía a las jornadas, que lo hagáis, que realmente es un momento importante para nuestro desarrollo. Y luego, al mes que viene, entonces, como las jornadas son en la segunda semana del mes, me parece, no tendremos Sasenkai en el bosque. Posiblemente si lo haya en Toledo. Lo digo, si alguien quiere aprovechar otro Sasenkai de julio, lo podrá hacer en Toledo, si quiere ir. Y también este mes terminamos las sesiones de contemplación en Guadalupe. Ya no hay hasta septiembre. Lo digo para que también sepáis. Guadalupe habitualmente hace un paréntesis en el verano, y también, como son ellos los que nos dejan el sitio, pues también lo hacemos nosotros ahí. Los paréntesis del verano son peligrosos, porque por un lado uno a veces se relaja, pero realmente es un momento de intensidad para la práctica realmente. En la tradición del Zen existe una cosa que se llama Ango, no sé si sabéis alguien, ¿no sabéis nadie? ¿Tú tampoco, Sara? Ango es ese tiempo en donde uno dedica su ocio a la práctica espiritual, ¿no? Entonces, en los monasterios se iba y se pasaba uno, pues, un mes entero o 2 meses, haciendo una práctica, no del nivel de intensidad de un sessing, pero combinándola con trabajo. En Benedictus Hof hay una práctica posible habitualmente. Benedictus Hof, el centro de espiritualidad de Willy Jagger, ¿no? Donde se hacen turnos de 3 semanas. La gente va, está trabajando 8 horas allí en el centro, la estancia les resulta muy baratito como consecuencia, y luego tienen intensidad, y eso es el Ango, aunque en ese caso se hace durante todo el año, ¿no? Por lo tanto, nosotros debemos de enfocar nuestro verano como un Ango particular, donde realmente cambia el ritmo, posiblemente este año muy poquito, porque no hay de dónde, pero lo que sí que hay es oportunidad para practicar, y debemos planteárnoslo así, ¿no? Bien. Algunos me habéis preguntado sobre el tema de los carnés y la asociación y lo del dinero y todo esto. Entonces, simplemente es una aclaración, son donaciones voluntarias, no es un planteamiento asociativo, no se trata de hacerse miembro del tema, y son donaciones que permiten un flujo
de estabilidad en la asociación, y como contrapartida tu donación tiene que ser más o menos equivalente a lo que te gastas salvando los retiros en la práctica esta, ¿no? Entonces es más sencillo así, porque por otra parte la asociación tiene responsabilidad jurídica sobre lo que pase en el tema. Por lo tanto, el procedimiento es rellenar la hojita, mandarla al banco, optar por una de las opciones que se plantean allí, y las dos hojitas juntas, escaneadas o mandadas por correo, se mandan aquí para que nosotros podamos remitir un carné de amigo de la asociación, que no es un carné que da derecho asociativo, es un carné simplemente para justificar que cuando viene aquí a Sasenkai ya lo tiene pagado, básicamente. Ese es el esquema que hay, y no montaros más rollos mentales porque no tiene ningún otro sentido. De hecho, uno puede, si quiere, seguir como está y ya está, no pasa nada. No significa que para estar en una sangha o en una comunidad de contemplación o tal tenga uno que tener ese carnecito. Y vamos a entrar en la charla del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la práctica o sobre alguna otra cosa antes de entrar? Sobre esto que acabas de decir, se puede hacer aquí mismo, ¿no? El sábado que viene hay todavía... Sí, no, lo que se puede traer aquí, eso sí, me lo puedes traer, pero el número de cuenta y ya está. es que hay que rellenar el papelito que hay. Si tú se te complica mucho, el papelito te lo he mandado por correo. Ah, es que yo escanear no... Bueno, pues no te preocupes, que el próximo día, el próximo día es sábado, no estaré yo aquí, pero ya haremos para que lo puedas tener, ¿eh? Vamos a hablar hoy de un koan. No es un koan de la colección de Jesús de Nazaret, es un koan de los más antiguos que existen en la tradición del Chan. En la tradición del Chan se originaron las colecciones fundamentales de koan debido a los dichos de los patriarcas, y tres de las grandes colecciones, cuatro diría yo, de las grandes colecciones de koan son procedentes de la tradición del Chan. Únicamente algunos recogidos, algunos dichos del Denko-roku proceden de Japón. No sé si todo el mundo tenéis claro lo que es un koan. ¿Tú, Pedro, lo tienes? He oído hablar de ello. Has oído hablar de ello, y me has oído a mí también hablar de ello, ¿no? Anuncio público, presentación del ser. Cuando alguien quiere expresar la esencia, lo expresa a través de un koan. Solamente alguien que haya experimentado el ser, experimentado la esencia, experimentado el misterio, o como lo queréis llamar, porque todas las palabras son trampa, puede expresarse así, o puede presentarlo así. Pero tras eso es una síntesis de sabiduría que se nos lanza a nuestra vida de una forma que pretendemos de nuevo hacerlo de la mona de loca de la casa que he mencionado muchas veces, que está en la puerta, que quiere coger el koan y se hace un follón de mucho cuidado, porque lo quiere meter en un cajón o en otro y no sabe dónde meterle. Entonces ese koan es una interpelación contra la barrera de nuestra mente para ver si somos capaces de dar el salto, para ver si somos capaces de atravesar esa barrera que nos impide comprender a otro nivel. Esto es el koan, y por eso están en la tradición occidental mística no se trabaja con koan, pero se habla en koan también. Tú lees muchos textos de Juan de la Cruz o lees textos del maestro Eckhart, y solamente desde una perspectiva de experiencia puedes penetrar el contenido que hay ahí. De hecho, Juan de la Cruz
habla en poemas amorosos como la forma mejor de poder expresar a otra que de otra forma resulta mal. De hecho, hay una crítica porque él hace los poemas y luego los comenta. Cuando los poemas se les nota su rollo escolástico. Y entonces ahí mucha gente dice que ahí se estropea un poco el tema. Y por eso lo que ha llegado, lo que ha trascendido de Juan de la Cruz son los poemas. El resto, o sea, todos los textos que explican un poco en los términos de la escolástica medieval qué quiere decir en cada tal, pues han quedado un poquito más ahí, con perdón de los carmelitas, menos de impacto, porque el impacto eterno, transhistórico, que produce el Una noche oscura, va más allá en la comprensión de la explicación racional que posteriormente introduce, ¿no? Y cuando, por ejemplo, y esto es un koan, también el maestro Eckhart dice, venir a ser quien éramos cuando todavía no éramos, uno no puede captar la profundidad de esta expresión si no ha satisfado algo de lo que el maestro Eckhart quiere mostrar a través de eso, ¿no? Por lo tanto, si bien no se trabaja operativamente en el camino espiritual con koans en la mística occidental, sí hay expresiones koánicas continuas, y ese ha sido mi intento con el tema de la colección de koans de Jesús de Nazaret, que muchos de ellos son claramente aldabonazos en ese sentido, que no se pueden entender, que no se pueden comprender, que no se pueden captar si realmente tu corazón no está abierto a la metanoia. Cualquier intento de explicar un koan desde la perspectiva verbal o de lenguaje está llamado prácticamente al fracaso. Con lo cual yo lo que tenía que hacer es leeros el koan y luego irnos a meditar, básicamente. Y entonces los maestros, como somos un poco burros, en general, la mayor parte, intentamos añadir algún comentario, añadir alguna cosa. Y eso es lo que yo voy a intentar, pero fundamentalmente quedaros con lo que el koan transmita al centro del corazón. Y en ese sentido, quiero mencionar que un teiso, esto es, esta charla, como ya otras veces he dicho, no es una charla académica, cultural o de comentario bíblico antiguo al cual estamos acostumbrados, sino que tiene que ser un esfuerzo por mi parte de mostraros mi experiencia, mi visión, y un esfuerzo por la vuestra de conectar con esa experiencia. Si no nos situamos en ese ámbito, no nos situamos en un ámbito adecuado, lo cual implica que no es una charla en la cual yo voy a hacer un discurso mental en mi cabeza en función de lo que se me dice, voy a interpretar, voy a analizar, voy a aceptar o no aceptar, voy a prepararme para contestar. No voy a adoptar esa posición, aunque luego posteriormente lo haga en otro momento. Voy a adoptar la posición de estar abierto en meditación, estar abierto en comprensión, en dejar que las ideas penetren. Alguien me dijo una vez, había una charla en Benedictushof en alemán. Yo no tengo ni idea de alemán. Y entonces yo me la salté, me fui. Era una charla de Piligis. Y no estaba traducida porque era para alemanes. Entonces una maestrita que había por allí me dijo, ¿por qué te saltas el teiso? Y yo, pues no entiendo una palabra. Me dijo, el teiso, aunque no se entienda una palabra, es momento para estar. Me dejó un poco, era alemana también ella, o sea que me dejó un poquito descolocado, realmente. Pero, siendo un poquito exageración, yo entendí lo que quería decir. O sea, hay una transmisión, si realmente es auténtica, en el plano energético, en el plano
que no es simplemente los flujos de intercambio mental que muestran presencia. Por lo tanto, en la medida de nuestras torpezas, intentemos estar así. Lava tu cuenco, de Josu. Un monje pidió a Josu muy en serio: acabo de entrar en este monasterio. Por favor, maestro, instrúyeme. Josu le preguntó: ¿ya te has comido tus gachas de arroz? El monje contestó: sí, maestro. Josu replicó: entonces ve a lavar tu cuenco. El monje llegó a cierta iluminación. Y el poema, todos los koan van acompañados de un poema o de un comentario. Precisamente porque está tan claro, nos cuesta más caer en la cuenta de ello. Si instantáneamente caes en la cuenta de que la luz de la vela es fuego, verás que el arroz hace tiempo que está cocido. Bien, antes de entrar en el centro del koan, vamos a entrar en la primera frase, que es: un monje pidió a Josu muy en serio: acabo de entrar en este monasterio, por favor, maestro, instrúyeme. Y yo quiero aprovechar esta primera frase para hablar del tema de la relación maestro-discípulo, de la relación maestro-estudiante de Zen, porque eso es exactamente lo que le está expresando al monje al maestro Josu, ¿no? Que es: enséñame, por favor, me coloco bajo ti a que tú me enseñes, ¿no? Normalmente estamos muy acostumbrados en nuestro pasado histórico y en nuestro pasado personal a ir buscando enseñanza, ir buscando nuevas cosas, ir buscando aprendizajes. Y sobre todo los que tenemos nuestra edad, nos enseñaron clarísimamente que la enseñanza se aprendía a golpes y además se aprendía desde fuera. Y la enseñanza, quien posee la enseñanza posee el poder. Y por lo tanto, de alguna manera, era una forma de dominación. O sea, el planteamiento de yo soy el que tiene que aprender y tú eres el que me tiene que enseñar, o yo soy el que conozco la verdad y tú eres el que tienes que aceptarla, es una forma de dominación. Y cuando hablamos de este tema en los caminos espirituales, de la relación entre el que enseña y el que es enseñado, se nos ponen un poquito las garritas, así. Y se nos ponen un poco las garras porque corresponde a un arquetipo caduco y que nos ha costado mucho abandonar, que es el arquetipo del catecismo, el arquetipo de que nos tiene que venir de fuera la verdad que nos ha de enseñar cómo tenemos que hacer la vida. Y entonces, cada cual a su nivel, algunos más agresivamente que otros, hemos realizado una renuncia a esa dinámica de verdad impuesta como ley para el comportamiento. Y de hecho, en gran medida, en nuestra vida personal, al menos en la mía, ha ocurrido, fue un momento de gran liberación cuando yo descubrí que yo no tenía mandamientos que cumplir. Parece una tontería, pero yo toda mi infancia y toda mi juventud estaba basada en mandamientos, en normas que cumplir. Y entonces ahí me surgió mi rasgo antiautoritario y entonces me liberé. Y a partir de ese momento me quedé un poco en babia, porque si no tenía mandamientos, que tenía, ¿no? Pero efectivamente el arquetipo de buscar fuera la enseñanza es un arquetipo caduco, porque es lo mismo que de buscar fuera el principio de autoridad, buscar fuera la verdad, que es lo mismo que buscar fuera la justificación de la vida, y que es lo mismo que buscar fuera al Dios que hemos perdido.
Y entonces esa dirección de que alguien fuera tiene la autoridad para dárnosla es uno de los grandes dramas de nuestra historia como naciones y como personas. Y precisamente el camino espiritual o el camino místico es el de buscar dentro, no el buscar fuera. Entonces el buscar dentro surge también coetáneamente con esa moda del New Age, en el cual se habla mucho del maestro interior. Dice, bueno, lo que yo no necesito ningún maestro o nadie que me venga a enseñar, yo no necesito nadie que me diga las verdades, yo lo que tengo que encontrar es la verdad dentro de mí y tengo que interrogarme a mí y guiarme por los signos, etcétera, y uno se pasa ahí la vida. Eso es un signo también de petulancia y de planteamiento egoico. Y andamos saliéndonos de una trampa y metiéndonos en otra. Y eso ha dado lugar a muchas miserias personales y espirituales. El planteamiento de yo no necesito a nadie. Y con mi caos me lo como y me lo guiso. Y si no lo encuentro, no lo encontraré. Porque cuando uno contempla a este maestro, a Josu, cuando tenía casi 100 años, que decía, mostrarme un niño pequeño para que pueda aprender de él. Ve que algo está mal en este planteamiento de yo rechazo toda enseñanza que me venga de fuera. Y uno de pronto se encuentra con el planteamiento del Buda, del camino medio, de que por un lado te estás pasando, por el otro lado también te pasas, y él de pronto se sitúa en un punto. Camino medio, repito, vuelvo a decir, lo digo porque como sé que tú también eres político, no significa ser centrista, ¿eh? De hecho, hay un aspecto en el cual uno no debe estar nunca en el camino medio, que es en el amor. Ahí es donde hay que ser radical. Pero bueno, camino medio implica captar que uno aprende de todo y que busca en todo la sabiduría y que hay momentos en que necesitas la guía. ¿La guía para qué? Para encontrar realmente tu maestro interior. No la guía para colocarte subordinadamente de una sabiduría externa y copiarla y guiarla, sino la guía para interrogarte hacia lo que en el seno de ti mismo está riendo. Y si no va en esa dirección, es una guía alienante. Pero si no tienes esa guía, es muy posible que te pierdas en los vericuetos del camino. Por lo tanto, hay que reconducir de nuevo nuestro esquema de enseñanza y de aprender y de enseñar. Que primero los que enseñamos en este camino del Zen tenemos que ser servidores. Servidores de la excelencia del espíritu que anida en cada una de las personas. No impositores de nuestra propia experiencia. No transmisores de ningún dogma nuevo. Y eso es fundamental en el Zen, porque en el Zen no hay ningún dogma que enseñar, no hay ninguna verdad absoluta que plantear. Por lo tanto, la guía que debemos hacer los maestros de Zen o los instructores de todo tipo es una guía de servicio, de insinuación, de acompañamiento, no de imposición, no de control, no de manipulación, no de creación de dogma. Y si es así, uno debe aceptar la guía, porque lo contrario es meterse en un caballito desbocado para que aprendas a domarse a sí mismo. Nunca un caballito desbocado aprenderá a domarse a sí mismo.
En nuestra línea de Zen y también de contemplación hay varios momentos. Yo me he encontrado muchísima gente que cuando le hago la primera pregunta, ¿has meditado?, que la hago a casi todo el mundo, dice, sí, medito por mi cuenta. Es una respuesta muy habitual. Yo he leído no sé qué libro y yo me siento en casa y medito por mi cuenta, ¿no? Y la siguiente pregunta es obvia, bueno, entonces ¿para qué vienes? Entonces, ese paso de querer estar en una dinámica colectiva de aprendizaje o de camino espiritual, de querer aceptar pues esto que estamos haciendo aquí, que uno habla y otros escuchan, incluso aunque algunas estén así. Es un paso que es interesante y que hay que pensarse. ¿Puedo preguntar? Sí, claro, continuamente. En el budismo he visto que todos los maestros han tenido sus maestros físicos, Eso todos. es. Entonces, en nosotros también es necesidad de tener un maestro. Aparte de ese maestro interior al que tenemos que llegar, es necesario tener un maestro. Es lo que a lo que estoy llegando, a lo que estoy intentando llegar. Porque yo decía que efectivamente, si todos necesitamos la guía, en este camino espiritual hay un proceso que es un proceso de no sé, estoy perdido, que es imprescindible. Por favor, guíame. Pero estaba indicando que la forma de guía, y hay una grave responsabilidad por parte de los que enseñamos, es una forma de guía de servicio, porque es muy fácil manipular, es muy fácil proyectar tus propios egos, es muy fácil crear adláteres. Y hay toda una tradición asquerosa, incluso en la nueva era, de planteamiento de adhesión al gurú, de sumisión a nuevas pseudo-religiones que surgen por todas partes. Por lo tanto, este tema yo lo quiero verbalizar así porque yo personalmente, sabéis que lo tengo muy claro, a veces me meto la pata, como todo el mundo, pero tengo muy claro que esa es mi función y que o yo dirijo a los que vienen a pedirme guía en un camino hacia la búsqueda del maestro interior, en un camino hacia, que en el fondo lo del maestro interior es una alegoría que significa del descubrimiento personal, de la sabiduría personal innata, en un camino que te abre a tus propias decisiones. O me estoy equivocando, y ahí hay grandes ejemplos. Uno de ellos es el de este maestro, que luego ahora hablaremos, pero otro, y el más importante, es el del Buda, que al final de su vida le pide su sobrino que por favor nombre un sucesor. Dijo, yo no tengo por qué nombrar ningún sucesor, tenéis el Dharma con vosotros, experimentad por vosotros mismos. Experimentad por vosotros mismos. Lo dice el Buda en el cenit de su paranirvana, de su paso días antes de morirse. Quiere decir que la actitud del verdadero maestro es el de forzar a la gente a experimentar por sí mismos y descubrir. Por lo tanto, es un camino de liberación. Pero un camino de liberación donde todos tenemos que tener una guía. Y, lógicamente, como tú has dicho, yo he buscado siempre una guía para mí. Ahora la que tengo es viejecito, ¿ya? Y además casi no me oye, es maestro Viligis, que cuando voy a hacer una entrevista con él es un verdadero sufrimiento, pues yo lo hago en inglés y oye medianamente el alemán, pero cuando te pones en inglés ya se va cortando. Pero su presencia para mí es guía ya. Decía que en nuestra línea hay un primer paso que es quiero formar parte de un camino espiritual y ese paso lo hemos simbolizado con la iniciación, que es un proceso de incorporación a una sangha, básicamente, de incorporación a una comunidad de meditantes, de formar parte de un grupo de gente que en comunidad está avanzando en su propio descubrimiento personal, con unos métodos o con otros. Pero realmente es una decisión
de compromiso personal con uno mismo. Es una decisión de que en mi itinerario personal doy un paso de aprendizaje espiritual determinado. Y es una decisión muy seria que requiere ser pensada, porque no es voy a probar esto o voy a probar esto otro. Prueba lo que quieras. Pero en el momento en que tú te planteas el tema es quiero seguir el camino del Zen. Lo digo esto, le insisto, porque los que lleváis aquí 3 o 4 años, si miráis para atrás, veréis qué cantidad de gente ha pasado. Ha entrado por una puerta, ha salido por otra, porque hay mucha gente que tiene el complejo mariposa. Flor, otra flor, y eso es negativo. No el tema de ser curioso, no el tema de querer saber, el tema de no tener la constancia de profundizar en un camino propio, ¿no? Y hay un segundo paso, que es el paso del discipulado, que yo no lo he verbalizado suficientemente y hoy quería verbalizarlo. El discipulado. Cuando yo le pregunto a alguien, cuando la persona me pregunta a mí, quiero que seas mi maestro, eso ya no es la iniciación, eso es quiero que seas mi guía durante un periodo del camino. No significa que sea para siempre, pero sí durante un periodo importante del camino. Y esto lo he dicho 2 veces en mi vida. Una vez con una maestra, me rechazó 2 veces y me aceptó a la tercera. Y eso es lo normal que suele ocurrir, o que debiera ocurrir, porque el maestro, cuando alguien le pide ser su discípulo, debe ver o probar la consecuencia o la consistencia de esa petición, porque son años de seguimiento lo que vienen después, porque es un proceso de atravesar noches, atravesar valles, atravesar montañas, siendo acompañante de alguien. La segunda vez que lo pedí me lo dieron a continuación. Yo creo porque como estaba viejo y le faltaban pocos años, luego ha quedado mucho, pero me lo aceptó de inmediato. Pero tiene uno que pedir al maestro, quiero ser discípulo, porque es un paso que no necesariamente todo el mundo da. Y tiene que saber qué significa eso. Significa aceptar la guía. Por lo tanto, tienes que estar muy seguro de que la persona a la cual se lo estás pidiendo es fetén. No va de tontería o no es tal. Y que no te va a imponer su enseñanza. Y que te va a acompañar, que no te va a dominar, que no te va a meter en un rollo chungo. Y eso es muy importante, y uno tiene que pensárselo 2 veces antes de ese tipo de tema. Y además uno tiene que tener la libertad completa de poderlo plantear. Yo lo cito muchas veces como ejemplo, el ejemplo de uno de los responsables de los grupos de aquí que no me tiene a mí de maestro, sino que tiene a Celso, y eso es muy normal y muy corriente, o lo contrario. Quiere decir, uno debe buscar el maestro que le convenga y debe dar ese paso. Pero si realmente persistís en el camino del Zen, ese paso es un paso que se os va a presentar como necesario antes o después. El marco en el cual se da la relación maestro-discípulo es el marco en el cual se supone que estaba este monje haciéndose la yosu, que es en una entrevista formal, ¿no? En la tradición del Zen, estas entrevistas se llaman doksan, y normalmente se suele decir que el doksan es uno de los 3 pilares dentro del Zen, que son el zazen, que es la meditación sentada, el samu, que es la incorporación del zazen a la vida ordinaria, trabajo focalizado, y el doksan, que es la guía, la enseñanza, ¿no? En el pasado, como habíamos heredado mucho de la cultura japonesa, los doksan eran tremendos.
porque si leéis algunas colecciones de koans, por ejemplo, los doksan de Rinzai, de Lynchi, eran traumáticos, porque cada vez que llegaba al doksan, el doksan duraba menos de 10 segundos y se acababa siempre con un garrotazo. Entonces era una dinámica muy diferente de enseñar, a lo mejor más efectiva, posiblemente, pero el planteamiento que se observaba, y yo he vivido muchos doksan de segundos de duración, o sea, de entrar, empezar a hablar y tocarte la campana. De hecho, en la tradición antigua había pues todo un ritual, o sea, tú tenías que esperar en una cola de meditantes, en esa cola el maestro toca la campana, tú le respondes tocando el gong 2 veces, entras allí, haces 3 veces la reverencia, 3 veces en el suelo, la postración, y luego te sientas, no le miras al maestro de frente, empiezas a hablar tú, nombrando tu nombre, diciendo a continuación cuál es tu práctica y haciendo la pregunta que corresponde. Se te está prohibido, antes de entrar al doksan, que estés analizando mentalmente qué vas a decir, etcétera. Lo cual es todo un formato, mucho de cultura japonesa, mucho de cultura samurái, ¿no? Se supone que entras a expresar más que nada el koan con el que estás trabajando, ¿no? O no. ¿No lo das? Bueno. O no, a eso voy a ir ahora. Estoy en el formalismo primero. En nuestra línea hemos eliminado una parte importante. Sabéis que el planteamiento de Viligis, cuando le nombraron maestro Chan, anteriormente era maestro Zen, por la Sambokyōdan le nombraron maestro Chan, fue el decir, 1, yo no soy budista y no pienso serlo. 2, yo no voy a aplicar la cultura china ni la japonesa en Europa. Voy a buscar mis propios caminos. Y se lo aceptaron perfectamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues el planteamiento ha perdido mucho de ese formalismo, de ese ritual. Lo único que hemos conservado es el gaso. Y a veces pues te sientas en un cojín, pero a veces te sientas en una silla. Pero el espíritu es muy importante, que es no una charla de psicoterapia, no una charla de intercambio emocional, no una charla de apoyo vital, sino es una conexión de corazón a corazón entre el que enseña y el que aprende, o el que está como discípulo allí. Y esa conexión tiene que ser porque tanto el maestro como la persona que acude a la entrevista abren la puerta en una actitud de meditación. Hay muchas preguntas en los koans que son preguntas que parecen que son convencionales. Llega un monje a un monasterio y dice, ¿de dónde has venido? ¿Has comido ya? ¿Cómo te llamas? Son preguntas convencionales. Ninguna de esas preguntas en el marco de un doksan quieren significar lo que socialmente significan. Si yo en un doksan pregunto, ¿cómo estás hoy? Estoy invitando, otra cosa es que eso se responda o no, a que de pronto se esté expresando la relación a otro nivel. Y eso es muy importante aprovecharlo. Muy importante intentarlo utilizar de esa manera. Por supuesto, tanto Celso como Alexander como yo utilizamos en las entrevistas mucho el apoyo vital, la revisión de vida, etcétera. Pero eso no es el corazón de la entrevista. El corazón de la entrevista es si surge de pronto una perla de conexión. A veces surge, a veces no. Pero no damos a la entrevista pues el formato corto de 2 minutos, al damonazo, punto, sino que se hace de otra manera, ¿no? Pero yo, como casi nunca hablo de esto, quería hoy hablarlo para clarificar y sobre todo para quitar sombrajos de encima de la cabeza en relación con este tema. De lo que se trata fundamentalmente es de que uno utilice a su guía como instrumento. Utilice a su guía como instrumento en el camino, si lo quiere utilizar. Por lo tanto, es un tema de profunda actuación libre.
¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Bien, pues vamos más para adelante. ¿Me enciendes la segunda de abajo? La segunda de abajo, eso. ¿Quién es este Yosu? Me habéis oído hablar a veces de él. Pero debido a que hay 3 o 4 personas aquí que no han estado en otras veces, voy a hacer una pequeña referencia a él. Porque para mí es el arquetipo de la persona zen. O sea, si yo tuviera que elegir en el conjunto de la historia del zen a 2 o 3 personas que realmente muestran la persona iluminada, transformada interiormente y consecuente con su vida, una de esas 2 o 3 personas sería Yosu. Para mí es uno de los grandes, no solamente maestros, sino santos del zen, ¿no? Por lo tanto, conviene pararse un poquito en él. Está a mitad de camino entre Huineng y Linchi. Dijéramos, está en la época, en la edad de oro del Zen en China, en el Zen del Sur, y en la transmisión es discípulo de Nanquan o Nansen en japonés, y él tiene una historia muy peculiar porque vivió 120 años y empezó a enseñar a los 80 años. Pero su decisión de seguir el camino del Zen se inició, en su caso, a los 18 años con una experiencia de despertar. Pero su profunda actitud de humildad fue el seguir luego 40 años bajo la enseñanza de alguien sin atreverse a enseñar por sí mismo, hasta que alcanzó la plena realización. Y ese periplo de 40 años de aprender de otro es el periplo que indica, entra en contraste con a veces nuestras prisas en nuestras metas y en nuestros objetivos, donde creemos que se nos escapa la vida. Y cuando yo, me acuerdo siempre de la historia de Yosu, cuando alguien me dice, no, yo es que ya soy muy viejo para empezar, o yo ya no puedo, porque ya se me ha pasado la época, o no voy a poder. Todo eso son expresiones profundamente que no tienen que ver con la visión del Zen, son expresiones que forman más bien de un mentalismo egoico, ¿no? Bueno, pues el Chan es la simbiosis entre el budismo mahayana exportado por el Bodhidharma China y el taoísmo. Esa simbiosis transformó profundamente la transmisión, le desnudó de un montón de hojarasca que venía de la cultura hindú y lo volvió a lo concreto. Entonces, la pregunta clave de Yosu a su maestro es una pregunta taoísta. ¿Qué es el Tao? Esa es la pregunta clave que le hacía. De hecho, la tradición de la escuela del Chan hasta Huineng se llamó la escuela de Dhyana. Dhyana es la palabra sánscrita para meditación. Y su paso de Dhyana a Chan se produjo entre Huineng y Linchi, pero la escuela de Dhyana se impregnó del taoísmo. Lo digo, ¿conocéis algo del taoísmo? ¿Habéis leído algo del Tao Te Ching? Esta mañana he leído yo el capítulo 1, un trocito del capítulo 1 del Tao Te Ching. Conviene que lo leáis porque si cogéis el Tao Te Ching en esta mano y el Xin Jin Mei, que es uno de los clásicos del Zen, en esta otra, y los leéis juntos, en paralelo,
veis que realmente los lenguajes son muy similares, y es porque se dieron en una época donde los lenguajes marchaban en paralelo, y ves las dos sabidurías funcionando conjuntamente, ¿no? Entonces es muy importante entender esto, porque nos hemos enriquecido nosotros en la transmisión del Chan al Zen y del Zen a Occidente de una tradición milenaria que es primero monista, con las consecuencias de este término, los que me habéis oído en las charlas de Jesús, de qué significan. Segundo, una tradición que te vuelve profundamente a la realidad concreta y natural, en vez de escaparse por la vía de la abstracción o por la vía de las florituras abstractas, más propias de la cultura hindú. Entonces, estos dos elementos enriquecieron profundamente la posición, y es la expresión básica de Josu. Josu, cuando se expresa en términos taoístas transformados desde la perspectiva de su experiencia de realidad. Hay un determinado momento, que yo no sé cuándo es, porque como él empezó a enseñar a los 80 años, supongo que sería antes, en donde Josu ya solamente se expresaba con koans. Cuando habla siempre consecuentemente, y esa es la consecuencia de que se hayan recogido, es el maestro del cual se han recogido más koans en las diferentes colecciones, 12 en el Heikikan Roku y 5 en el Mumonkan. Y el koan principal, en el cual están miles y miles de practicantes de Zen dándole vueltas, pues es de él, que es el koan Mu. Bien, la respuesta que Nansen le da a la pregunta de Josu, que es el Tao, es una respuesta que es profundamente moderna. ¿Profundamente? Moderna. ¿No te acuerdas cuál es? Perdón, es que no se me oye bien. ¿No se me oye bien? No sé. Entonces tengo que hablar más alto, ¿no? Sí. Bueno, la respuesta que Nansen o Nanchuan le da a Josu cuando la pregunta le hace, siendo estudiante de Nanchuan, ¿qué es el Tao?, es una respuesta profundamente moderna. La mente ordinaria es el Tao. Si cambiamos un poquito las palabras, Tao en taoísmo es homólogo a vacío en budismo, y es homólogo a Dios en cristianismo. La pregunta es, ¿qué es Dios? La respuesta de Nanchuan es, lo que haces todos los días es Dios. Lo que haces todos los días es Dios. La mente ordinaria es el Tao. Una respuesta profundamente rompedora, que te mete un cuchillo en medio del corazón y te dice, caramba, lo que haces todos los días es lo divino. Y esto es algo que hay que ver experiencialmente. Lo que hago todos los días, cuando voy a cagar, es Dios. Cuando miro a alguien a los ojos, es Dios. Cuando me siento al ordenador, es Dios. Digo Dios por un poco nuestra cultura, pero o ponerle el nombre que queréis, lo divino, o la parte fundamental, o el ser esencial, o la naturaleza propia. O sea, cuando lo que en cada momento se está expresando es lo esencial. Y esto nuestra mente corriente se resiste mucho experiencialmente. Otra cosa es que mentalmente o intelectualmente en un determinado momento nos haya parecido una idea maravillosa, la hayamos cogido y la hayamos colocado en nuestro archivo. Pero en nuestra dinámica ordinaria nos resistimos profundamente a aceptar eso, porque vivimos en la dicotomía. Esa frase de Nanchuan es un koan y está expresado en su expresión de experiencia. Nanchuan no podía responderle a Josu eso si eso no fuera algo que se hubiese metido en su tuétano, porque en aquella cultura también
había una tendencia intelectualoide del taoísmo, llevado a hacer una abstracción de eso, un poco que no se puede pronunciar, que no se puede nombrar, que está en el origen de las cosas, etcétera, pero la transformación radical que procede del Bodhidharma y que Nansen se hace eco frente a Yosu es lo que haces todos los días, lo concreto, lo que se expresa en cada momento. Esa es la respuesta que hace. Inclusive, aunque sean barbaridades, lo que hace uno en algún momento. Es que esa es la gran interpelación. La gran interpelación es lo que hacen en cada momento, entonces solamente las cosas más insignes que hago en cada momento, o también tengo que meter las porquerías. Todas las expresiones, sin excepción, son expresiones únicas y totales de la realidad. Aceptar eso en el plano experiencial requiere un salto de conciencia. Yo lo coloco ahí como una interpelación, pero para todos nosotros es algo que tiene que reverberar continuamente en nuestros momentos de meditación, cuando andamos por la calle o cuando de pronto nos descubrimos en medio de llamar energúmeno a alguien o de saltarse las lágrimas a otro de rabia. Cualquiera de esos momentos, y no hay que decir cualquiera de esos momentos para elegir uno, sino solo este momento, es la expresión del Tao. Y lo expreso así porque nuestra tendencia habitual, sobre todo en estos términos de la nueva era y de las nuevas teorías y lo que viene de Oriente y tal, es que parece que estamos hablando de algo diferente. Y por eso lo he expresado, ¿qué es Dios? Porque realmente para ellos no había un concepto en Oriente, en China, de Dios como lo tenemos nosotros, como un Dios antropomórfico, ser superior, pero ya con una identidad personal, tal, sino había un concepto más de totalidad expresada en lo que se llama Tao. Por lo tanto, en su visión, Tao era lo último, era el origen, era el punto, era la expresión máxima. Y eso lo transforma el Chan diciendo la mente ordinaria, o sea, lo ordinario. O como diría el Bodhidharma, nada vacío. Vacío era la otra expresión del Tao. Todo ordinario. Nada sagrado. Todo ordinario. Ese planteamiento de respuesta del Bodhidharma al koan, que también estuvimos en la otra charla, es exactamente lo mismo. Vamos a entrar en el meollo del koan, porque si no nos alargamos mucho y nos vamos. La pregunta de Yosu al monje ante la interpelación o el ruego del monje de que le enseñe, o sea, situarse, enséñame por favor. Lo siguiente que el monje está esperando es que Yosu le suelte una perla, le suelte la esencia de la enseñanza. Es la pregunta, así se empiezan muchas de las interpelaciones en los koans. Dime la esencia última, dime lo último, dime, déjame con algo que sea para mí el corazón. La pregunta de Yosu, primero no es una respuesta, sino es una pregunta. ¿Has comido ya tus gachas de arroz? Gachas de arroz es lo que se comía habitualmente en los monasterios. ¿Por qué hace esa pregunta, Yosu? Es una pregunta cordial al monje que acaba de llegar al monasterio y a lo mejor viene con hambre y le dice: ¿has comido ya tus gachas de arroz? ¿A ti te parece que no? ¿O le está intentando hablar con un lenguaje secreto solamente entendido para iniciados, para que a través de eso interpretara algo? Esta es la interpretación que dan muchos maestros, que es: ¿has tenido ya Kenso? Lo dice Yamada Roshi en su comentario.
Esto es, ¿has tenido la iluminación? Esto nos mete en otra polémica. ¿De qué va esto del Zen? ¿De tener la iluminación? O puestos en términos más modernos, la pregunta sería algo así como: ¿has realizado tus tareas vitales? Entonces tenemos tres versiones. Josu está preguntando: ¿realmente has comido tus gachas de arroz? ¿O está preguntando: ¿eres una persona madura que ha realizado la evolución vital necesaria? ¿O le está preguntando: ¿has llegado a la comprensión a través de la experiencia máxima? Yo lo dejaría ahí. No os voy a decir qué es lo que Josu está intentando preguntar. Pero yo insisto, la mente ordinaria es el camino. El que Josu a todas las preguntas, Josu o Chao Chu, que se diría en chino, ¿no? A todas las preguntas que se le hacen, responda con preguntas o con respuestas concretas, como el roble en el jardín, o como has comido las gachas de arroz, está interpelando algo profundo. En vez de hacer un compendio sintético, algo así como decir: lo esencial de tu camino es el Tao, y dejarle con la boca abierta al monje, le dice: ¿has comido ya tus gachas de arroz? Que sería lo mismo que yo diría: ¿has dormido bien esta noche? ¿O te duele algo de tu cuerpo? Es mostrar la esencia a través de la expresión del momento. Mostrar la esencia a través de la expresión del momento. Y en el Zen hay que volver a la expresión del momento y dejarse de tonterías y de filosofías. Y el planteamiento esencial, yo, a pesar y mucho respeto a los comentarios de Yamada Rossi o los comentarios de otros maestros dirigidos a ¿has realizado tus tareas vitales?, yo me quedo con ¿has comido tus gachas de arroz? Directamente. Ahí está la esencia de ese planteamiento. Si uno quiere sacar argumentos ético-morales, pues iría a la traducción larga del koan. La respuesta del monje es: no he comido todavía. O sea, en ese lenguaje arquetípico sería: no he realizado todas mis tareas. Pues entonces ve y come, te dice Josu, esto es: ve y practica, ve y sigue viviendo, realiza tus tareas, y luego vuelve otra vez: sí, ya he comido. Entonces cuando surge el corazón del koan, que es: lava tu cuenco, ¿no? Pero yo me inclino a a entender la expresión del koan desde la perspectiva de lo que se expresa en concreto. Porque eso es muchísimo más provocador para mi vida que las otras expresiones, que son el marco global, donde ya nos vamos con los conceptos, que son las tareas vitales, que son la realización, que es la iluminación. Nos escapamos un poquito por ahí. Pues la iluminación es que hayas comido tus gachas de arroz. Comido realmente. Comido realmente. Lo mismo que estés sentada o sentado aquí realmente. Que estés escuchando realmente. Que estés respirando realmente. Y esa es la expresión máxima de la realidad. Porque si Dios es la mente ordinaria, la expresión última es: has comido tus gachas de arroz. O estás sentada aquí en este asiento. Y eso es más profundamente provocador como mensaje koánico. Como si ha comido, entonces
se está marcando aquí un proceso. También para mí es la tensión del proceso. O sea, esto visto así separado parece que es un cuentito que no tiene tal, pero visto en su proceso es, en vez de responder con una descripción de la realidad, con una descripción del mundo, estamos hablando de acciones. O sea, la respuesta a enséñame en el Zen no es la filosofía, no es la metafísica, no es la verdad nueva, es un proceso de acción. Y en la mayor parte de los koans te encuentras ese elemento de un proceso de acción. Y esto es otro gran cambio. No me dicen cómo es la realidad, sino me dicen cuál es la acción a emprender. Y yo lo quiero entender o no lo quiero entender. La acción a emprender es, entonces, lava tu cuenco. Los monjes comían en cuencos, o sea, cuando uno era monje, entre las cosas que podía llevar era una determinada vestimenta, un bastón y un cuenco, a veces sandalias y a veces no. Y el cuenco es el que llevaban para las limosnas y allí le echaban el arroz, y eso es lo que comían habitualmente. Cuando estaban en el monasterio, pues cada uno tenía su cuenco, ¿no? De nuevo, las tres versiones de realidad. ¿Qué es lo que le está mandando el Josu al monje? ¿Al fregadero para que lave su cuenco? ¿Sí o no? Es eso, ya no te atreves a reírte, o le está diciendo, si estamos hablando del tema de la vida y de la transformación vital, es no te las des porque hayas hecho la transformación vital. Esa es la expresión que hace Yamada. Si has llegado a Kenso, si has hecho iluminación, olvídalo. Y saca un planteamiento ético muy importante en el tema del Zen, que es, aquí no hay nadie que haya conseguido nada. Y nuestra tarea, sea cual sea nuestra experiencia, es estar en el momento y olvidar incluso los avances o no avances que queramos tener, porque no hay ningún sitio donde avanzar. Este planteamiento es importante para aquellas trayectorias del Zen que se expresan en términos de metas o de objetivos, que es un gran error. Yo ya he llegado a la iluminación. Incluso antiguamente se daba un diploma. Como ha llegado a la iluminación, se reconocía, se le ponía delante. Se ha hecho eso especialmente en la escuela Rinzai japonesa, que se ponía delante a los que en un session habían llegado a la iluminación, se les reconocía por el maestro y se les daba un diploma, con lo cual pertenecían a una categoría diferente. Bueno, pues el tema de este koan es lava tu cuenco, que no quede nada, ni siquiera las migajas. En el plano vital podría interpretarse como el proceso de limpiar, de vaciar, de resolver en la vida corriente. O simplemente lava tu cuenco. Pedro, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, la que quieras. Pero para eso habrá que mantenerse en una atención plena en cada acción, en cada momento, aunque sea una tarea que no nos guste, como fregar cacharros o estar en una oficina manipulando papeles. Será, no sé, estar tan atento, que eso se transforme. Sí, pero esta atención no es un mecanismo de control mental. No, ya. Es una transformación de tu visión esencial, que solamente se da en la experiencia. En la experiencia que en el plano de la vida de Jesús se llama metanoia, la experiencia de transformación a partir de la cual, por eso digo que Josu no puede hablar más que en koan, porque él está situado ahí permanentemente. Y es que algunas veces Nosotros no estamos situados allí. Nosotros entramos, salimos, escapamos. Claro, pero si hay pequeñas ráfagas en que algo se está dando ahí, en la acción, y de momento te sorprende,
hay algo a veces, hay una sensación, hay un... Y esos aldabonazos Sí, son, abandonarlo solo. son los que expresan y te permiten y te animan a avanzar en el camino. Ya. Y esos aldabonazos, además, muchas veces ocurren en los momentos más esenciales de tu vida. A veces necesitas estar realmente caído, o realmente en el límite, o realmente en forzar la marcha para de pronto darte cuenta. Y a veces, por eso decimos que la práctica del Zen es básicamente la práctica de la atención, porque se trata de continuamente estar llamándote la atención, y llamándote la atención para que no se te escapen, que de pronto surge esa llama de luz, pero si lo haces todo a base de aquí, a base de control mental, te vuelves un maniático, un neurótico. Pero es que eso te surge a veces sin darte cuenta, sin haber puesto nada de aquí. Te surge ese eslabón nato, nada más te dejas sorprendido. Claro, eso es la expresión. En Castilla hay una sabiduría profunda que se expresa en los refranes. Uno de los dichos que expresan eso es: ha pasado un ángel. Ha pasado un ángel. Cuando alguien dice ha pasado un ángel, no es que se haya quedado todo el mundo en silencio, es que de pronto algo más profundo ha aparecido y se te escapa de las manos. Escapa rápido. Claro, pero vamos principalmente, porque yo no quiero marcharme del koan, y de hecho algunos de los que están siguiendo conmigo pues tienen este koan, que yo he citado 3 niveles de verlo. Los 2 primeros niveles yo diría que no son esencialmente koánicos, sino son ético-morales, que es el tema de has limpiado tu vida, has desarrollado, y está bien, pero yo vuelvo a inclinarme que Josu no estaba hablando en esos términos al monje, sino estaba hablando en términos de comprensión mente ordinaria es el camino. En esos términos es en los que yo creo entender, o mi corazón me dice que Josu estaba hablando. Y eso es así porque en el poema que Mumon pone nos lanza de nuevo una interpelación. Dice: precisamente porque está tan claro, nos cuesta más caer en la cuenta de ello. Si instantáneamente caes en la cuenta de que la luz de la vela es fuego, verás que el arroz hace tiempo que está cocido. Cuando hablamos de la luz de la vela dice iluminación, luz, camino abierto. Empezamos a hacer metáforas poéticas preciosas. Fuego, con el dedo. La realidad es mucho más tozuda, mucho más real, por decirlo de alguna manera, que nuestras elucubraciones mentales. Nuestra tendencia mental es inmediatamente a sacar analogías, a sacar recuerdos, a sacar concreciones abstractas. Y está diciendo, lava tu cuenco. De todas maneras, en este koan, que yo habitualmente lo asigno a personas que están en un trabajo profundo de renovación vital, de vaciamiento, tiene un elemento de proceso también interior, porque este lava tu cuenco, con el concepto de olvido, con el concepto de limpieza, con el concepto de vaciamiento, pero fundamentalmente con el concepto de acción concreta, es una llamada que se ha de expresar continuamente en montones de momentos del día y de la vida. O sea, lo mismo que el koan de Bodhidharma de no lo sé, tenía una llamada continua antidogmática frente a momentos continuos de nuestra vida donde estamos dando continuamente respuestas, este koan tiene una llamada profunda en nuestras acciones. Lava tu cuenco. Y utiliza los 2 conceptos si quieres.
Uno, el hecho concreto, y otro, el planteamiento de déjate de tonterías. Déjate de tonterías. Pero no en el plano mental, sino en el plano de la acción. O sea, son los dos elementos. Y pan, pan, y vino, vino. Que es un poco lo que el koan quiere expresar. Yo soy de la costumbre de que la presentación de un koan se responda a dos niveles. Un nivel es Josu con su monje en el siglo VII de la China, con la cultura de allí y comiendo gachas de arroz. ¿Y qué está diciendo? Claro, si uno no lo ve en ese contexto, primero, aquí no hay cuencos, segundo, no hay gachas de arroz, seguro que hay paella. Entonces no entiende uno la comprensión. Esa es una forma de intentar penetrar el koan. Y otra es tu vida. Tu vida, porque aquí el tema del zen es tema de vida. O sea, ¿qué es este koan en tu vida? Son los dos niveles de presentación. ¿Alguna pregunta? Mumon, en el comentario del koan, dice, Josu al abrir la boca mostró su vesícula biliar y reveló su corazón e hígado. Si el monje al oírle no hubiera caído realmente en la cuenta del hecho, dice que el monje llegó a una cierta iluminación, a una cierta comprensión, hubiera tomado una campana por una olla. Por una olla. O sea, si tú no miras y ves de lejos, medio en penumbra, algo así redondo, ¿eso qué es? ¿Una campana o una olla? Dale al badajo, a ver lo que suena. Quiero decir, el esfuerzo que hizo Josu en la expresión del koan era hasta el punto de expresar, de no quedarse con nada, su vesícula biliar, su hígado. La presentación de la mente ordinaria es el Tao, es lo que le exigió a Josu expresarse en los términos que se expresó cuando alguien le preguntaba, enséñame, como expresión máxima. Hoy en día hay una moda, una tendencia a copiar mucho de esto y aparentar estar en los términos de lo concreto cuando uno no lo está, y hacer, dijéramos, parodias de este tipo de tema. Digo esto porque para que Josu dijera esto al monje, tenía que mostrar su hígado y su corazón, o sea, tenía que ser real, auténtico. Por eso, vuestro compromiso con la realidad concreta de cada momento, de cada día, de cada acto, debe ser un compromiso de arrojarse a la realidad concreta. Los niveles de exigencia que se plantean dentro de la práctica del Zen son muy fuertes, porque exigen un arrojarse sin quedarse con nada en la realidad concreta. Harada Roshi habla, utiliza la expresión de arrojarse a la práctica del zazen. O sea, la decisión de corazón de volcarse a la práctica es también la expresión de Juan de la Cruz de en ansias de amores inflamado. Este ansias de amores inflamado es un ardor interior que te lleva a echarte a la práctica. ¿A qué práctica? A la práctica de la actividad en cada momento concreta, como si hiciéramos la labor, haciendo la labor fundamental de nuestra vida. Esa es la expresión de por qué las puertas de acceso a la verdad son incontables. Es mi deseo pasarlas todas, que decimos en la recitación del Bodhisattva. Las puertas de acceso a la verdad son todos y cada uno de los momentos.
por esa razón, nuestra tarea es estar sentado, estar escuchando, estar andando, estar lavando, estar delante del ordenador, estar atendiendo al niño, pero estar de corazón en ello. Y continuamente tenemos los retos de hasta qué punto no estamos realmente ahí. Estamos dormidos. Yo no tengo más que decir. ¿Alguien quiere decir algo o terminamos? Ya. Pasamos a Kenin.